Bueno, hola Andrés. Paso a responderte. De tu pregunta uno, ¿cómo surgió el trabajo con orcas? Bueno, eso surgió a partir de ser guardafauna en Punta Norte, en Península Valdés, y en el año 1974, que es cuando comencé, aparecieron las orcas en mi vida. Digamos que aparecieron realmente en mi vida porque un día que estaba explicando la vida de los lobos y los elefantes marinos a un turista, aparecieron de pronto 7 orcas en superficie frente a donde estábamos en ese momento hablando y bueno, quedé absolutamente alucinado con la presencia tan mágica que son ver 7 aletas de orcas cortando la superficie del agua y después se sumergieron y siguieron su camino. A partir de ese momento estuve pendiente permanentemente de la presencia de orcas, lo cual a partir de diciembre, o sea, fines de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, se da con frecuencia, que es cuando nacen en Punta Norte los lobos marinos y las orcas justamente vienen a buscar la posibilidad de capturar los cachorros de lobos marinos, que son los que más se exponen al peligro, porque los adultos por algo llegaron adultos y ya conocen el riesgo y en cuanto las ven salen del agua rápidamente. De ahí en más, bueno, realmente empecé a observarlas cada vez que pasaban y en el doctor Roger Payne, que estaba trabajando con ballenas en el Golfo San José, dentro del área de control que teníamos como guardafaunas, eh, eh, se enteró de mi interés por las orcas, dado que, bueno, yo soy buzo, fui en ese momento durante muchos años buzo profesional y el atractivo por esos animales estaba presente. Pero bueno, él me dijo, me sugirió por qué no me dedicaba a tomar registros de las orcas, cuándo pasaban, cuántas eran. Y bueno, como yo no era biólogo, se lo dije, eso lo haría un biólogo. Me dijo, no, 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 eso puede pasar en Argentina, en Estados Unidos no. Y me impulsó a tomar datos sobre las orcas. Así que de ahí en más comencé, digamos, el 8 de enero de 1975 para darle un nombre a las observaciones que yo hacía. Creé el proyecto Orca Patagonia Antártida, el proyecto que mantengo hasta el día de hoy como creador y director general, ¿no? De ahí en más comencé a observar las orcas y a intentar identificarlas, porque si no, yo contaba orcas, pero nunca sabía si eran las mismas, porque de golpe pasaban dos, de golpe pasaban cinco, de golpe pasaban siete, de golpe pasaban 9 juntas, y no sabía si eran dos grupos o un grupo solo. Y entonces comencé un método de identificación a partir de la forma de las aletas dorsales, y las manchas que tenían sobre el lomo, la montura que se llama. Detrás de la aleta dorsal hay una mancha gris que cae hacia ambos lados, parecida a la montura de un caballo, por eso se le dice montura. Y vi que observando detalladamente eran diferentes o aparentaban ser diferentes, lo cual después pude constatar que era así. De ahí surgieron los primeros nombres a las orcas, que fueron el grupo de Des, Bernardo, Mel. Bueno, son un grupo de más de 15 orcas, que pasaron a ser 18 después, a las cuales le fui colocando los nombres e hice un catálogo de identificación, sin saber, creando una metodología para mí, que me servía en ese momento para poder identificarlas, sin saber que en Estados Unidos, en la zona de Canadá, perdón, Michael Vick, un investigador de ese lugar, trabajaba con orcas, era el mayor experto en orcas, eh, y bueno, él había inventado ese método ya 3 años antes. La incomunicación, no existían las computadoras, la tecnología, internet, todo lo que tenemos ahora. No nos conocíamos ninguno de los dos, no sabíamos nuestra existencia. Y luego sí, cuando llegó Bernardo Gursit, un investigador que siguió los trabajos en el laboratorio de Roger Payne, pero trabajando con delfines en el San José, hicimos contacto. Y cuando él viajó de nuevo, de regreso a Estados Unidos, en Noruega se encontró en un congreso con Michael Vick, que presentaba su trabajo de orcas en Canadá. Y ahí se vio que era el método de identificación que yo también estaba usando en Península Valdés, lo cual se lo contó a él, me mandó su trabajo, Michael Vick entonces,
Y bueno, cuando en el 79 nos encontramos en los Estados Unidos, interviniendo los dos en la tercer Bienal Conferencia de Biología de Mamíferos Marinos en Seattle. Bueno, yo le decía a Michael Vick que sin saber perdí tantos meses de mi vida inventando un método que ya está inventado. Y Vic me dijo, no, 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 para nada perdiste, sino ganamos ambos, porque a partir de dos investigadores que no se conocen y que inventan el mismo método de identificación, eso indica que este es el método de identificación para estudiar orcas y a partir de este momento, a partir de esta bienal y de este encuentro entre ambos, es el único método que los investigadores van a utilizar en el mundo para estudiar orcas y así fue, realmente así fue. Tu pregunta 2, si es difícil verlas o cómo se genera un vínculo. No, no es difícil verlas, sí, es realmente, digamos, hay que ver las fechas del año que uno puede venir a intentar ver orcas aquí, por lo menos en Península Valdés, donde se la ve con mayor frecuencia. Hablamos de marzo-abril, generalmente ya a partir de enero comienzan a pasar, como te dije antes, los nacimientos de los lobos marinos, pero en marzo-abril los cachorros de lobos ingresan al agua con más frecuencia, se desplazan, recorren, se visitan entre las loberías cercanas, es una misma lobería, pero se va separando, se va extendiendo en la playa y eso hace que las orcas puedan tener mayor éxito en las capturas. Sí se forma un vínculo yo tengo un vínculo muy grande con las orcas al punto que cuando hablo de ellas hablo de mi familia, ¿no? Las orcas son parte de mi familia. No por nada a mí el apodo que me pusieron algunos equipos documentales es Orcaman y bueno, es parte de mi vida son las orcas. Así que sí, las sigo por todos lados, lucho contra el cautiverio de ellas, lógicamente, soy un gran activista sobre ese tema y el vínculo es inevitable. Son animales maravillosos, la mal llamada ballena asesina es un delfín, la orca nada que ver con ser un animal asesino, mata para alimentarse, es un estímulo básico que es comer, no mata por placer como lo hace el hombre, por guerras, por petróleo o por otros beneficios para determinados países. La, la pregunta 3, ¿qué es lo que más me sorprendió? Bueno, yo cuando comencé a estudiarlas y a observarlas, las orcas se varaban de pronto sobre la playa, se tiraban, la playa de Pedregullo, de Punta Norte, no es de arena, y como tiene un desnivel muy, muy, muy amplio y es muy profundo rápidamente, entonces las orcas se aprovechan para tirarse sobre la playa, vararse y capturar lobos sobre la misma playa o elefantes marinos según la época del año, si es agosto, septiembre, octubre, noviembre, es la época de elefantes marinos, de reproducción de ellos. Eso que para mí aparentaba que era normal en las orcas y que todas las orcas del mundo harían lo mismo, cuando viajé a Seattle en el 79, a esta tercera bienal que te comenté antes, cuando di la charla en 8 minutos y algo que me dieron de tiempo, cuando dimos la presentación de mi trabajo, con las fotos de los varamientos de orcas, revolucionó todo el Congreso o esa bienal, digamos, por el hecho de que ningún investigador, los que estaba, Michael Vick incluido, había visto que orcas se vararan sobre la playa para capturar presas. Sabemos que cualquier delfín o ballena que se vara sobre la playa, si no es ayudada a volver al mar, muere sobre la playa con una agonía terrible. Y esto no pasa con este grupo de orcas, que se varan en forma intencional, capturan una presa que en ocasiones son muy grandes. Yo he visto llevarse hasta una hembra de elefantes marinos que calculamos pesaría 800 kilos, que la toman de la playa, la levantan y la sacan directamente hacia el mar. O sea que ahí me di cuenta de que lo que yo estaba presentando y que pensé que era normal en todas las orcas del mundo no era así y estaba presentando algo único. Y entonces ahí me pidieron que debía presentar un trabajo científico en forma inmediata. Y volvimos a lo mismo, le dije, yo no soy biólogo, yo no puedo hacer un trabajo científico, nadie me lo acepta. Y me dijeron, no, no, usted publique un trabajo científico aquí en los Estados Unidos y esto va a ser aceptado. Así que ese trabajo salió en Journal of Mammalogy en 1985
y es el primer y único trabajo que se presentaba el varamiento de orcas a nivel mundial a la ciencia. O sea, a partir de ese momento es como que la ciencia tomó conocimiento y aceptó que las orcas también se varaban sobre la playa para capturar presas, y esto lo hacían en esta parte de la Patagonia argentina. Ya. Luego, en el año 1991, bueno, eh, surgió la posibilidad de hacer un trabajo en la Antártida, y ahí el proyecto, llamamos a esa investigación Proyecto Orca Antártida 91, Expedición Proyecto Orca Antártida 91, que fue el año en que fuimos. Necesitábamos un verano porque el agua está abierta de hielo, ya después se congela la superficie, y ahí, bueno, a través de el Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico y la Armada Argentina, que declaró nuestra expedición de interés nacional para la Armada, pudimos viajar primero en un Hércules hasta Marambio. De ahí nos esperaba un helicóptero del Irizar, y fuimos hasta el rompehielo nos llevó hasta un sitio donde nos esperaba el aviso Irigoyen, y ahí con el aviso Irigoyen nos llevaron a Puerto Neco, en Bahía Hambord, donde nos quedamos con nuestras carpas y nuestros kayaks, porque fue la primera expedición argentina o la primera investigación argentina de orcas en la Antártida, y además la primera que utilizó kayaks para desplazarnos en la Antártida. La idea era no usar elementos contaminantes, combustibles o vapores. Los kayaks son muy silenciosos, y en esa oportunidad, bueno, hicimos el primer trabajo de orcas, que, bueno, vimos un grupo de 6 orcas, hicimos un catálogo de identificación. Fue un trabajo tuvimos 60 días aproximadamente realizando esa tarea. Para Punta Norte, digamos, que es la época de año que se pueden ver los animales, que es tu última pregunta, eso sería lo ideal, en marzo, abril, que es la época inclusive donde llegan los equipos de documentales internacionales a filmar el varamiento de las orcas. Bueno, Maxi Tomás, Jonás te había comentado el tema, él trabaja también en eso. Y luego sería septiembre, octubre, noviembre, que es la época de elefantes marinos que nacen en Península Valdés, donde la mayor frecuencia de orcas se da en la Caleta Valdés, que está a kilómetros de distancia de Punta Norte hacia el sur, donde también es una playa de pedregullo, y se da la mayor frecuencia de orcas atacando cachorros de elefantes marinos. Así que esas son las dos épocas del año apropiadas. En el caso de Caleta no es tanto importante las mareas, pero en el caso de Punta Norte, siempre la gente tiene que tomar la referencia de tomar la marea más alta de Puerto Madryn, y de ahí sumarle 3 horas 20 para tener la marea más alta de Punta Norte. O sea, se pide la tabla de marea, o se mira, se pregunta en prefectura, policía, lo que sea, el tema de las mareas, turismo en especial, prefectura, y de ahí, una vez que se tiene la marea más alta, el horario de la marea más alta, se le tiene que sumar a ese horario 3 horas 20, y ese es el horario de la marea de Punta Norte. Teniendo ya el horario de Punta Norte, la sugerencia es que por lo menos 2 o 3 horas antes estén ya en Punta Norte, si el horario permite ingresar a la reserva, porque la reserva tiene horarios de visita. Entonces, porque ya habría posibilidades de poder verlas, y eso brindaría unas 5 horas aproximadamente de tiempo para tener posibilidades de ver orcas. No siempre pasan, no todos los días. Hay que ir con paciencia, con mucha paciencia, con mucha ganas de disfrutar del lugar, que es hermoso, la actividad de los lobos marinos, de las aves y algunos elefantes marinos también, pero no se puede asegurar que se vean orcas. Ellas tienen sus territorios muy amplios, más de 400.000 kilómetros cuadrados de territorio le conocemos, o sea que hoy pueden estar en norte, mañana en otro lugar, Golfo San José, San Matías, bueno, se desplazan muchísimo.
Para Punta Norte, digamos, que es la época de año que se pueden ver los animales, que es tu última pregunta, eso sería lo ideal, en marzo, abril, que es la época inclusive donde llegan los equipos de documentales internacionales a filmar el varamiento de las orcas. Bueno, Maxi Tomás, Jonás te había comentado el tema, él trabaja también en eso. Y luego sería septiembre, octubre, noviembre, que es la época de elefantes marinos que nacen en Península Valdés, donde la mayor frecuencia de orcas se da en la Caleta Valdés, que está a kilómetros de distancia de Punta Norte hacia el sur, donde también es una playa de pedregullo y se da la mayor frecuencia de orcas atacando cachorros de elefantes marinos. Así que esas son las dos épocas del año apropiadas. En el caso de Caleta no es tanto importante las mareas, pero en el caso de Punta Norte siempre la gente tiene que tomar la referencia de tomar la marea más alta de Puerto Madryn y de ahí sumarle 3 horas 20 para tener la marea más alta de Punta Norte. O sea, se pide la tabla de marea o se mira, se pregunta en prefectura, policía, lo que sea, el tema de las mareas, turismo en especial, prefectura, y de ahí, una vez que se tiene la marea más alta, el horario de la marea más alta, se le tiene que sumar a ese horario 3 horas 20, y ese es el horario de la marea de Punta Norte. Teniendo ya el horario de Punta Norte, la sugerencia es que por lo menos 2 o 3 horas antes estén ya en Punta Norte, si el horario permite ingresar a la reserva, porque la reserva tiene horarios de visita. Entonces, porque ya habría posibilidades de poder verlas. Y eso brindaría unas 5 horas aproximadamente de tiempo para tener posibilidades de ver orcas. No siempre pasan, no todos los días. Hay que ir con paciencia, con mucha ganas de disfrutar del lugar, que es hermoso, la actividad de los lobos marinos, de las aves y algunos elefantes marinos también, pero no se puede asegurar que se vean orcas. Ellas tienen sus territorios muy amplios, más de 400.000 kilómetros cuadrados de territorio le conocemos, o sea que hoy pueden estar en norte, mañana en otro lugar, Golfo San José, San Matías, bueno, se desplazan muchísimo. Bueno, yo toda mi experiencia con orcas la trasladé a un libro que primero me lo solicitó Editorial Sudamericana en el año 2000, fue Orcas entre el mito y la realidad, el título, salió en el año 2000 publicado, luego lo hice en digital y ahora ya este año salió en edición papel, pero ampliado, una reedición muy, muy ampliada, con fotos a color y todo, muy buenas descripciones, que se llama Orcas, Supremacía en el Mar, entre el mito y la realidad. O sea, ahí volqué toda mi experiencia con las orcas para darlas a conocer. Y este año también logramos que a partir de un pedido que yo hice el año pasado en plena pandemia al gobierno de la provincia, que el 16 de marzo se declare, así fue hecho, se declaró el 16 de marzo el Día Provincial de la Orca. Y en la fecha concuerda con la desaparición de la orca Mel, que en el 2011 desapareció del lugar, justamente un 16 de marzo no se la vio nunca más. Era un macho muy grande, el hermano de Bernardo, otro ejemplar casi 10 años mayor que Mel, y que aparece en casi todos los documentales, que a partir de que 2011 ya desapareció, en los documentales actuales siempre alguna imagen de Mel aparece porque era un macho tremendamente grande, con varamientos espectaculares que, bueno, quedó entonces determinado. Cualquiera que acá visite el ecocentro va a ver que colgado del techo está una maqueta tamaño natural de Mel que está excelentemente bien hecha, tomada todas las características que Mel tenía, inclusive la aleta dorsal levemente torcida hacia la derecha, en razón de que en el año 76, bueno, en Río Negro, Punta Bermeja, por un error de un funcionario, se disparó sobre las orcas para intentar eliminarlas porque comían lobos
cuando eso es absolutamente natural y acá se las protege totalmente. Ahora, a partir de ese error que se cometió, en Río Negro están totalmente protegidas las orcas como debe ser, ¿no? El trabajo que publiqué en Estados Unidos se llama sobre ecología y comportamiento de orcas libres en Península Valdés, Punta Norte, Argentina. Ese fue el nombre que tuvo la misma conferencia que di y la publicación científica que salió en Journal of Mammalogy en el año 1985. Bueno, para no cansarte para que escuches tantas grabaciones, yo de guardafauna, después de ser cargo, después asumí un cargo de guardaparque en el área natural protegida del Doradillo, hasta hace un mes atrás que fui solicitado para integrar el equipo permanente, el staff permanente del Ecocentro Pampa Azul de Puerto Madryn, ese maravilloso edificio que va a contener la exposición de Pampa Azul que está en este momento en Buenos Aires. Y en el lugar yo estaría encargado de dar conferencias o dar charlas a la gente que ingresa del lugar y en especial una, dos, tres veces por semana veremos dar una charla sobre orca en el hermoso auditorio que tiene el Ecocentro. Así que bueno, ese es mi actual trabajo, perteneciendo siempre a la Municipalidad de Puerto Madryn. Y a las 19 horas, mira, hoy justamente me voy a encontrar con la diputada nacional Estela Hernández, que a través de un libro, el libro mío, que el último libro en papel que vieron, solicitó en el Congreso de la Nación y se logró que fuera declarado de interés parlamentario por diputados de la Nación. O sea que el libro en este momento cuenta con esa declaración que es, como comprenderás, es importante porque viene del Congreso de la Nación que lo declara de interés parlamentario. O sea que vamos por buen camino. Bueno, mi nombre es Juan Carlos López, también conocido como Orcamán, y, y bueno, soy el director general de Proyecto Orca Patagonia Antártida.